Saludos a todos, bienvenidos a La Voz del Viento. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a contar pues con un invitado que estrena libro que se llama Así se domina el mundo, y ahora entenderéis por qué. Y bueno, él es el coronel Pedro Baños. ¿Qué tal estás, Pedro? Hola, buenas tardes. Bueno, decía que ahora entenderán por qué, porque precisamente hoy vamos a hablar de geoestrategia, de geopolítica, como los quieran llamar, y de eso va este libro, un magnífico libro que, por supuesto, que nos desvela cosas que realmente, pues, muchos, o bueno, no tantos, pero muchos sí se cuestionan en cuanto a cómo se organiza este mundo. Y entonces, pues, me gustaría preguntarte, Pedro, ¿qué misión persigues con este libro ante todo? Porque yo sé que, bueno, sobre todo en nuestro medio nos dedicamos un poquito a hablar de todas estas cosas, pero para aquellos que quieran saber un poco más de tu libro, ¿qué objetivo tiene este libro? Pues con Así se domina el mundo he pretendido dar a conocer al gran público los entresijos de la geopolítica. Este nombre que parece rodeado pues de un cierto halo de misterio, de algo como parece solamente de unas mentes superiores son las que lo pueden dirigir, y yo lo que he querido es pues el que todo el mundo pueda comprender exactamente pues efectivamente cómo se manejan esos hilos de todo ese mundo que efectivamente pues es llevado por unos pocos, pero que nos afecta a todos y cada vez más. Lo estamos viendo, cualquier decisión de cualquier cosa que pueda pasar en Siria, en Ucrania, en Corea del Norte, pues vemos que nos afecta y cada vez de un modo más inminente. Entonces, en cierto modo, pues ha sido algo que, como digo, estaba reservado a muy pocos o como mucho, pues a algunos intelectuales, pues el de hacerlo de tal manera que se democratice y que llegue pues al público en general. Y para eso pues he intentado emplear pues un lenguaje sencillo, asequible, no por eso exento de rigurosidad, pero como digo, que sí que sea algo pues comprensible por la amplia mayoría de la población. Bueno, de hecho, se podría decir que una de las cosas que bueno, a priori, a bote pronto, podemos ver que realmente parece ser que mueve el mundo y no es otra cosa que la guerra. ¿Piensas realmente de que todo gira en torno al tema de las guerras? ¿Hay algo más? ¿O cómo se articula realmente el mundo? Sí, en realidad las guerras son simplemente el reflejo, el exponente de algo que hay detrás, que pues suele ser pues una rivalidad, principalmente económica, porque todos los conflictos tienen unos flecos económicos, en algunos casos que son prioritarios, pero en otros casos son simplemente pues rivalidades geopolíticas. Muchas veces son simples luchas por el poder, por la hegemonía global, y que simplemente pues el combaten o encuentran campos de batalla en los que batirse, pues como acabamos de comentar antes, pues sea Ucrania, sea Siria, sea otra parte de Oriente Medio o en África, pero en realidad pues son objetivos que muchas veces pues quedan enmascarados pues con otros tintes de llevar la democracia, del humanitarismo, de los derechos humanos, y en realidad pues lo que se esconde detrás es mucho más execrable, por así decirlo. Es decir, pones en duda realmente un poco, digamos, esa parte burócrata que existe a nivel mundial, y que a su vez, pues bueno, lo mismo que te pueden presentar una especie de ONG, ¿no? O algún tipo de alguna forma de buenas intenciones que puedan presentar a la opinión pública, pero que a su vez realmente, pues, sea una pantomima, digamos. Lo es, esa es la auténtica realidad. Cuando hablamos de eso, de la búsqueda de implantar la democracia, pues vemos que eso que se esconde en otros intereses completamente diferentes, y lo estamos viendo que incluso Naciones Unidas, que bueno, pues no significa que no haya hecho un papel en cierto modo relevante, pero también vemos que es constantemente utilizada y manipulada por las grandes potencias. Estamos hablando de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los que de verdad pueden dictaminar pues una serie de resoluciones que en teoría son obligatorias para todos los miembros de los 193 países integrantes de Naciones Unidas, pero vemos que la realidad no es esa. Vemos que como permanentemente pues el derecho internacional pues se manipula en beneficio de los intereses de los poderosos. Hay ciertos movimientos que yo vengo siguiendo un poco, que vienen a ser el fenómeno llamado fake news, que realmente pues me llama mucho la atención, ¿no? Porque se pretende como
de alguna forma censurar aquellas noticias que supuestamente son falsas o tienen una intención así un poco pues fraudulenta, digamos, en el sentido de que quieren vendernos pues algo que realmente es falso, por supuesto, pero que a la vez observo que, por ejemplo, los medios de comunicación, a nivel, por ejemplo, del conflicto de Siria, o el famoso y reciente oso del cambio climático, que también, pues entre todo esto hay fake news de los propios medios de comunicación. Los medios de comunicación, ¿debería estar el ciudadano alerta de, por ejemplo, de quiénes son sus dueños y quiénes manejan y por lo tanto a quiénes responden estos medios de comunicación? Sí, los medios de comunicación actualmente se enfrentan a muchos retos. Hay que pensar que en general pues están sufriendo un gran deterioro económico que se les lleva pues a no tener verdaderos investigadores o a no tener personal sobre el terreno y por lo tanto viven en gran medida de noticias de agencia proporcionadas por las grandes agencias de noticias. Y es lo que hay que saber, quién está detrás de esas agencias de noticias. Y luego no solamente eso, también hay que pensar que las noticias no son radicalmente falsas. Precisamente para disimular la realidad lo que se hace es mezclar la falsedad con la realidad, con la verdad. Y por lo tanto muchas veces es difícil discriminar, incluso para los expertos, para las personas que nos dedicamos a ellos, cuál es el trasfondo real que existe en una noticia. Hay que beber de muchas fuentes diversas y claro, el ciudadano normal que tiene su trabajo, pues obviamente pues pone el telediario y consume por lo que le están poniendo en ese momento. Tampoco tiene una capacidad, un interés como para beber de esas fuentes diversas que comento. Por lo tanto, pues estamos realmente manipulados pues desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esa es la auténtica realidad. Uh-huh. Y además nos van condicionando muchas veces pues que también para conseguir pues nuestra anuencia o simplemente nuestra pasividad pues de cara a acciones con intereses geopolíticos que, como digo, tienen muy poco que ver con lo que muchas veces pues nos anuncian. Uh-huh. Bueno, precisamente algo de esto también vemos precisamente con el fenómeno de Donald Trump, que en concreto en la Casa Blanca podríamos decir que estamos más cerca con Donald Trump de un conflicto a escala global, o piensas que va a terminar la política intervencionista de Estados Unidos. Hay que pensar que el señor Obama tampoco era tan pacifista como nos lo habían vendido. Yo pongo muchos ejemplos de ello en el libro. Solamente hay que pensar que esos 8 años de mandato vendió el doble de armamento que había vendido el presidente Bush también en 8 años de mandato. Y también es verdad que la señora Hillary Clinton, por al menos las declaraciones de intenciones que tenía, pues tampoco es que fuera especialmente pacifista. El señor Trump de momento tampoco es que nos haya llevado a ninguna guerra. Tenemos el caso ahora mismo de Corea del Norte, que vamos, que poco menos parece ser que van a ser amigos después de haberse insultado mutuamente hasta la saciedad, tanto él como Kim Jong-un, pero es verdad que sobre todo lo que le ha marcado la diferencia del señor Trump es que es mucho más asertivo, es mucho más directo y le dice las cosas de un modo mucho más abierto. Pero Estados Unidos ya desde la época de Obama lo que está intentando es recuperar una cierta hegemonía que estaba perdiendo y que estaba ganando Rusia y China principalmente, y lo está haciendo, pues bueno, como digo, de una forma diferente, mucho más llamativa, en algunos casos esperpéntica, es cierto, pero que como digo, el trasfondo es básicamente el mismo. ¿Piensas que en Washington hay algún grupo que teme precisamente que Trump pueda acercarse a Rusia, a China, que son precisamente los enemigos tradicionales de los americanos? Con China es más difícil el acercamiento, porque para mí es el verdadero enemigo geopolítico y geoeconómico de Estados Unidos. Es verdad que con el señor Putin existe una gran afinidad por parte del señor Trump, la afinidad ideológica. Su planteamiento es un planteamiento neoconservador, muy apoyado también en las religiones, y por lo tanto, como digo, existe ese nexo de unión, cuando menos intelectual. Otra cosa es que los intereses geopolíticos como países pues estén totalmente enfrentados y además un enfrentamiento pues cada vez el más enconado, ¿no? Y lo que es cierto es que bueno, hay una lucha
dentro de ese mundo neoconservador y por otra parte ese mundo liberal o neoliberal, que es una lucha también a muerte y la que estamos viendo pues que todos los días hay un ataque sistemático contra el señor Trump por parte de ese mundo neoliberal, en algunos casos pues por respaldado por grandes fortunas, por grandes potencias que están pues en contra de ese otro mundo, porque evidentemente los que manejan el mundo tampoco solamente uno, a su vez también están luchando entre ellos permanentemente. Bueno, de hecho hay algunos detalles que me llaman mucho la atención, como por ejemplo que la familia real británica pues no se ha reunido precisamente con Trump y bueno, pensamos que precisamente los servicios secretos como el MI6 que controla la CIA y la ENSA pues de alguna forma tiene una especie de lucha contra Trump y no sé si esto lo ves así también como nosotros o se corresponde a lo que acabas de afirmar de que esas luchas de poderes que hay entre ellos también. Hay que tener en cuenta que todavía hay cargos directivos de la época Obama en los servicios de inteligencia estadounidenses, que tampoco son un bloque monolítico y que también tienen sus luchas intestinas, evidentemente, porque al final pues todos los políticos o todos los grupos políticos, los dos, los demócratas y los republicanos en Estados Unidos, pues intentan poner en los puestos de relevancia, de responsabilidad, pues a personas afines a ellos. Entonces todavía están en esa fase de acomodo, como estamos viendo, pues de relevo permanente de altos cargos, y con lo cual esa lucha también existe dentro de los propios servicios de inteligencia. Bueno, hay quien dice también sobre Trump, que yo creo que es un poco, no sé si te preguntarán mucho sobre Donald Trump, pero claro, es un poco la piedra angular ahora mismo, ¿no? Y hay quien dice precisamente sobre Trump que piensa terminar con el contrabando de droga desde Afganistán y Sudamérica y que algunos apuntan que esto es exclusivo precisamente de los servicios secretos como el MI6 y la CIA. Esto se puede ver quizás que en la película de Tom Cruise de Hecho en América se puede ver esto que estoy hablando. Y ese tipo de guerra también, ¿piensas que Donald Trump ha llegado y va a poner también todas estas cuestiones patas arriba? ¿O se va a mantener un poco el mundo de una forma parecida? Encuentra nuestros libros en la web de La Voz del Viento, en el apartado Libros. Dale like y suscríbete a La Voz del Viento para recibir nuestro contenido. Bueno, esto tiene muchas lecturas. Lo primero es que es cierto que el Estados Unidos tiene un problema gigantesco de drogadicción. Estamos hablando que se estima que el año pasado pudieron morir en Estados Unidos por problemática relacionada con las drogas unas 50.000 personas. Estamos hablando de unas cifras realmente gigantescas. Y claro, pues ese problema, pues el señor Trump pues intenta atajarlo. Lo que pasa es que ahí juega en contra pues de muchísimos intereses también enormes. Por otro lado, lo que no es de recibo es que en Afganistán, desde el año 2001, se haya incrementado todos los años la producción de opio y que prácticamente el 100% ya del opio de que se produce en el mundo proceda de allí, aunque también se está empezando a producir en algunos países iberoamericanos, y además que la heroína esté expandiéndose de la manera que lo está haciendo en toda Europa, comenzando por Rusia. Eso por otro lado. Y también es verdad que todavía hoy leía la noticia de que parece ser que la DEA, la Agencia contra la Droga en Estados Unidos, que había puesto en libertad al que había sido el principal líder o dirigente del narcotráfico en Afganistán y que en su momento se le consideraba relacionado con la CIA y con el MI6, cuando precisamente pues parece que todavía le quedaban como 20 años de prisión. Quiere decir que bueno, pues hay muchos tejemanejes detrás, efectivamente, y que no es tan fácil luchar cuando hablamos pues a miles y miles de millones de dólares de lo que hay de beneficio detrás. De hecho, también, bueno, se afirma que Gibraltar, precisamente, pues funciona con respecto al MI6 y tal, pues de alguna forma también como una especie de blanqueo. Lo utilizan Gibraltar para el tema de blanqueo de capitales, contrabando de droga, escondites de criminales británicos. Esto yo creo que por aquí hay muchos intereses y realmente es algo que está un poco más cerca de nosotros
¿Piensas que por aquí existe ese, digamos, manejo de estas mafias, ayudadas incluso por los servicios secretos y demás? Ese dato concreto no lo conozco, pero sí es verdad que Gibraltar es acusado por muchas personas, por muchos analistas, de ser un paraíso fiscal y además pues digamos un punto estratégico, un hub de contrabando, ¿no? Pero tampoco nos debe sorprender especialmente teniendo en cuenta que prácticamente todos los territorios fuera de las dos grandes islas británicas, o sea, territorios británicos son paraísos fiscales, con lo cual tampoco nos debe sorprender especialmente. Y si no pertenecen a Estados Unidos, porque al final estamos hablando de dinero, estamos hablando de donde se refugia el dinero y mucho más dinero de casi que de lo que se mueve en el resto del mundo, y por tanto por estar en mando de los que dominan la economía mundial, que básicamente pues es el mundo anglosajón. Claro, bueno, ya que estamos también hablando un poco de España, y bueno, hace poco pues bueno, ha existido pues todas estas noticias relacionadas con Cataluña, etcétera. ¿Piensas que de alguna forma esa maquinaria supuesta de cibernética, de guerra cibernética rusa, está interviniendo no solo, bueno, te menciono Cataluña por las noticias que existieron, pero ¿piensas que de alguna forma Rusia también está combatiendo también el ciberespacio? Hay que tener en cuenta que el ciberespacio se ha convertido en un campo de batalla privilegiado, donde luchan pues las grandes potencias y lo hacen pues a través de sus servicios de inteligencia. Pero no lo hace solamente Rusia, lo hacen todas las grandes potencias. Lo que pasa es que ahora mismo parece ser que se apunta que todos los males del mundo pues son provocados por Rusia, o es el causante, pues desde el deterioro de la democracia o el que Europa se esté rompiendo, y que evidentemente pues no coincide para nada con la realidad. Otra cosa es que nosotros probablemente, aunque lo pudiéramos vislumbrar, ni siquiera tenemos los medios técnicos como para saber exactamente dónde procede ni un ciberataque ni una acción de desinformación que se lleva a cabo en el ciberespacio. Bueno, hablando de España y un poco también de la geopolítica, me gustaría que nos situaras un poquito en qué estado estamos realmente en cuanto precisamente a la geopolítica, porque bueno, hay veces que parece que España puede ser un poco títere del eje franco-alemán, precisamente, o incluso un poco de Reino Unido o de Alemania. Entonces, en ese aspecto, también por otro lado vimos el fenómeno del TTIP, que esto cambió desde Donald Trump también. ¿Piensas que deberíamos acercarnos un poco más a América, alejarnos de Europa? ¿Cómo piensas que estamos realmente a día de hoy? Hombre, lo ideal sería tener una geopolítica absolutamente independiente de las grandes potencias, pero tenemos que ser conscientes de que somos lo que somos, una potencia media, que en algunos casos destacamos, pero que estamos subordinados pues a otras grandes potencias que lo son muchísimo más grado. Eso es absolutamente inevitable, ¿no? O sea, también hay que ser conscientes de las realidades que vivimos. Bueno, no sé si estás al tanto de lo que existe por internet en cuanto a teoría de conspiración y demás. No sé si habrás visto mucho o poco, pero de todas ellas que existen, ¿piensas que realmente hay muchas teorías que estén encaminadas a lo que viene a ser la verdad? Hay muchas teorías que se maneja por los medios que se dedican un poco a la conspiración, que realmente no para nada es como es la realidad. ¿O qué opinión tienes de ello? Hay una frase que me gusta mucho decir, que no existen teorías de la conspiración, sino realidades de la conspiración, porque lo cierto es que existen maquinaciones, existen planes, existen muy estratégicos detrás, porque hay que tener en cuenta que esto es como un jugador de ajedrez. Un jugador que está empezando, pues probablemente con ver 2 o 3 jugadas más allá, pues ya se considera un buen jugador, pero un jugador profesional, una de estas mentes privilegiadas, está viendo 20 jugadas más allá, y nosotros pues solamente vemos estas 2 o 3, pero hay personas que dedicadas en profundidad a ello, y además con mentes, como digo, privilegiadas, pues están viendo jugadas que nosotros ni siquiera nos podemos plantear. Pero eso es una realidad que existe. Como hablamos, estos grupos de poder, estas personas con esa capacidad de influencia a nivel planetario, pues tiene esa posibilidad de ejercer esa influencia, y además de ejercerla pues cada vez con una rapidez mayor.
No sé si en el libro profundizas en esos nombres de grupos de poder o de estas personas de la élite, que nosotros normalmente le llamamos pues la élite en general, ¿no? O Illuminati. ¿Especifica realmente en el libro quiénes son estos grupos de poder o das algunas pistas? Todo lo que he puesto en el libro no son elucubraciones, está todo basado en documentos oficiales, algunos desvelados, o sea, ya que han sido desclasificados, y otros desvelados, sea por Wikileaks o sea por Snowden. Es decir, que yo lo que no hablo pues es de eso, de elucubraciones, como bueno, pues en otros libros, por supuesto, pues respeto profundamente. En cualquier caso, yo como digo, me refiero a datos perfectamente verificables, a nada que se haga una investigación seria. Por otro lado, hay que tener en cuenta que todos estos grupos, como pueden ser el grupo Bilderberg, los Illuminati, todo lo que se conozca probablemente no tiene el poder suficiente, o estaría dentro de una pirámide de poder, estaría en la base, pero los que realmente manejan los hilos de todos los demás, esos están siempre en la sombra y nunca son conocidos. Yo lo que en el libro sí que dejo caer algún nombre, dejo caer alguna idea, pero también lo dejo un poco a la imaginación del lector, o para que el lector descubra algunas claves que no están especialmente explicitadas en el libro, pero que sí que se pueden descubrir si un lector avezado pues tiene interés en ello. Y ya la última, realmente en cuanto a esos, vamos a decir, entidades que están en la sombra, realmente, o sea, nos quieres decir que los que realmente controlan el mundo no sabemos ni son para nada públicos, ni podemos llegar incluso a esa información sobre ello. Por supuesto, esa es la realidad. Hay que tener en cuenta que estamos hablando, y como he dicho, de una pirámide de poder donde como mucho conocemos algo de la base, pero los que están verdaderamente arriba, eso ni siquiera nos los podemos imaginar. Hay otros grupos o personas que tienen una capacidad de influencia que para modificar, incluso a través de ingeniería social, pues van a modificar comportamientos, modificar pues el sistemas sociales, sistemas familiares, como lo estamos viendo, pues el que está sucediendo pues en gran parte del mundo. Es decir, y ya para concluir, Donald Trump está limitado. Nadie tiene el poder absoluto, aunque él es verdad que tiene su capacidad de influencia como cualquier presidente de un país, pero están sujetos, pues como vemos, a poderes económicos, a poderes sociales, a poderes religiosos, y todo el mundo ha tenido, esto pensemos que desde la antigüedad, incluso el que era el emperador o era el rey, pues también estaba sometido también al poder religioso del momento. Pero como digo, sobre todo hay que tener en cuenta que nadie tiene el poder absoluto y que hay muchas peleas intestinas, y más cuando hablamos de un sistema democrático donde además existe una alternancia política que a lo mejor pues no será el caso en otros países, pero sí en el caso de Estados Unidos, y con lo cual siempre esa rivalidad va a existir y siempre el que esté en la oposición va a hacer todo lo posible por alcanzar del poder, expulsando de él al que lo ostenta en ese momento. Pues muy interesante, viene a ser un poco como Juego de Tronos, pero en la realidad, y la verdad es que sí, que es muy interesante este libro, Así se domina el mundo, del coronel Pedro Baños. Y bueno, coronel, pues agradecerte que hayas estado aquí con nosotros y que nos cuente todas estas cosas en La Voz del Viento. Pues nada, encantado, ha sido un placer y hasta cuando queráis. Pues un abrazo, hablamos pronto. Un abrazo, hasta luego.